Ya. Bueno, entonces vamos a empezar con un canto de Esdras con su violín. Y bueno, hay que seguir echando ganas, hay que seguir para adelante. Vamos a tener la predicación, ¿verdad? Después de Esdras. Entonces, después de Esdras ya nomás pasas tú, ¿qué cacho? Vamos a escuchar este canto. El canto se llama Dulce Comunión. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en día, en otro servicio más. Sabemos que este tiempo va a ser tiempo de bendición, no un tiempo mal gastado, amén. Porque todos podíamos estar en otros lugares, en otros eventos, pero gracias a Dios que todos decidimos estar aquí, amén. Entonces, hoy en día vamos a ir a Filipenses, vamos a estar en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, cuando tengan de amén. Filipenses 1:6, vamos a estar mirando este verso, este versículo. Filipenses 1:6, cuando tengan de amén. Filipenses 1:6, dice así la palabra de Dios. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amen. Una vez más, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amen. Y entonces, para empezar, aquí miramos que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los filipenses. Y en esta carta que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Filipenses, en el versículo 6 le dice a los filipenses, Pablo diciendo: estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y pues aquí miramos que el apóstol Pablo le dice a los filipenses que yo estoy seguro del que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y también, no nomás era un versículo o una palabra para la iglesia de los filipenses, sino también es una palabra para nosotros como cristianos hoy en día. Es una palabra para nosotros como cristianos hoy en día, amén. Y por eso es importante que nosotros como cristianos, como creyentes, que nos recordemos el día de nuestra conversión. El día que cuando nosotros decidimos decir: Señor, yo me arrepiento porque soy un pecador, te acepto en mi vida como Señor y Salvador. O sea, es importante que nosotros recordemos ese día.
el día que nosotros decidimos seguir a Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. De tal manera que nosotros como creyentes podamos decir: feliz el día que escogí servirte, mi Señor y Dios. Cuando recordamos el día, nosotros como cristianos miramos nuestra vida desde ese día que nosotros decidimos aceptar a Cristo, desde ese día cuando comenzó nuestra vida cristiana. Y entonces miramos nuestra vida cristiana. Quizás ha habido dificultades en nuestra vida cristiana, ha habido buenas y malas en nuestra vida cristiana, pero miramos que Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha cuidado. Y luego entonces miramos al día que nosotros nos convertimos a Él, le aceptamos a Él y le podemos decir al Señor: feliz el día que escogí servirte. Feliz el día que yo tomé esa decisión para aceptarte a ti como mi Señor y Salvador. Amén. Y en ese día que nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es el día en que Dios comenzó la buena obra en cada uno de nosotros. Ese día que nosotros decidimos recibir a Cristo, Dios comenzó la buena obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Empezó la buena obra en cada uno de nosotros. Entonces, sabiendo eso, recordamos el día en que nosotros nacimos de nuevo. Porque es importante que cada cristiano recuerde ese día. El día que yo decidí aceptar a Cristo, porque feliz es ese día. Bendito fue ese día. Amén. Amén. O sea, y también otra cosa es que también la vida cristiana es algo más que adoptar hábitos religiosos. También la vida cristiana es algo más que nomás adoptar hábitos religiosos. O sea, hábitos buenos, el bautismo y ser miembro de una iglesia buena y verdadera. Eso es bueno, pero no nos puede salvar. O sea, tú puedes adoptar buenos hábitos que te ayudan, que te edifican. Pero esos hábitos, esos buenos hábitos, no te pueden salvar. Tú te puedes bautizar, pero eso no te puede salvar. Tú puedes ser un miembro de una iglesia verdadera o buena, pero eso no te puede salvar. Amén. Porque solamente aceptar a Cristo te puede salvar. Aceptar a Cristo en tu vida, entregarle tu vida a Él. Eso es lo que sí te salva. Y luego lo demás, todo eso, empezar a tener hábitos buenos, en bautizarse, ser miembro de una buena iglesia. Entonces eso es bueno. Pero después que nosotros recibimos a Cristo. Amén. Porque solamente aceptar a Cristo nos puede salvar. También ni las ceremonias y las declaraciones religiosas no nos pueden salvar. O sea, las ceremonias, podemos hacer muchas ceremonias y todo eso, pero eso no nos puede salvar. También podemos declarar muchas declaraciones religiosas, pero eso no nos puede salvar. Amén. Porque solamente por aceptar a Cristo por un acto de fe personal, es que entonces nosotros somos salvos. Por aceptar a Cristo por un acto de fe personal, entonces eso es cuando somos salvos. Amén. Y en ese día que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es el día que Dios comenzó la buena obra en nosotros. Es el día que Dios comenzó la buena obra en nosotros. Entonces, mirando todo eso, ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Desde ese día en que nosotros fuimos salvos, ¿qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Amén. Y por eso hoy en día vamos a mirar la buena obra de Dios en nosotros como cristianos. La buena obra de Dios en nosotros como cristianos. Leemos en el 6, dice: estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y primero es que la buena obra de Dios
en nosotros tuvo un comienzo. La buena obra de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, tuvo un comienzo. Leemos en el 6. Estando persuadido de esto, aquí está, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que Él comenzó en vosotros la buena obra. O sea, diciéndonos que la buena obra que Dios comenzó en nosotros tuvo un comienzo. Amén. La buena obra de Dios en nosotros tuvo un comienzo. Ahí Pablo dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, que comenzó en vosotros la buena obra. O sea que en nosotros la buena obra de Dios tuvo un comienzo. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos no siempre fuimos cristianos. Amén. Amén. No siempre fuimos cristianos. Por ejemplo, las personas que vienen del mundo. O sea, un día quizás ellos estaban en el mundo, pero un día les vino la palabra, ellos aceptaron la palabra y fueron salvos. Y desde ese día que ellos aceptaron a Cristo, entonces se hicieron en cristianos, en creyentes, porque aceptaron a Cristo. Y desde ese día, entonces Dios comenzó a trabajar en ellos. Amén. O sea, porque ellos siempre no fueron cristianos, estaban perdidos en el mundo. Pero es hasta que vienen a Cristo que entonces Dios empieza a comenzar la buena obra en ellos. También para los hijos de cristianos. No es hasta que los hijos de esos cristianos vengan a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal, que entonces también Dios comienza la buena obra en ellos. O sea, aunque tienen padres cristianos, o sea, eso les da ventaja, porque tienen conocimiento. Pero no es hasta que el día que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, que entonces Dios también empieza en la buena obra en ellos. O sea, dándonos a decir que todos nosotros no siempre fuimos cristianos. Amén. Amén. O sea, por aún así, aunque nosotros todos, aunque a una vez no éramos cristianos, aún así fuimos beneficiarios y todavía lo somos de las bendiciones de Dios. O sea, aunque no éramos cristianos, éramos quizás incrédulos perdidos en el mundo, todavía nosotros beneficiábamos de las bendiciones de Dios. Por ejemplo, Mateo 5:45. Mateo 5:45, vayamos para allá. Amén. 5:45. Dice así, Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Una vez más, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Amén. Amén. O sea, aquí Cristo dice que Dios Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea, dándonos a entender que aún los justos, también los injustos, los malos, son beneficiados de unas bendiciones de Dios, aunque no todas. Amén. O sea, dándonos a entender que aunque nosotros a una vez no fuimos cristianos, no éramos creyentes, nosotros éramos beneficiados de algunas bendiciones de Dios. Amén. Amén. También el justo, miramos que el justo y el injusto está rodeado de las obras y maravillas de Dios. O sea, igual el cristiano como el mundano, todos estamos rodeados de las obras y maravillas de Dios. Todos podemos mirar los árboles, los cielos, los animales y todo eso. Y podemos beneficiar de eso. Amén. Amén. Pero aunque el justo puede beneficiar de algunas bendiciones de Dios, pero no todas las bendiciones como un cristiano, como un hijo de Dios. Amén. Porque un hijo de Dios sí puede disfrutar todas las bendiciones de Dios, pero el incrédulo nomás puede ser beneficiado de algunas bendiciones de Dios. Pero no es hasta que entonces
cree en Cristo, que entonces puede experimentar, puede disfrutar todas las bendiciones de Dios. Amén. Y es por eso que, aunque nosotros en un tiempo no todos fuimos cristianos, pero éramos beneficiados de algunas bendiciones de Dios. Amén. Y también es que solamente los creyentes, nosotros como creyentes, tenemos una obra especial de Dios en nosotros. Los creyentes no tienen una obra especial en ellos, una buena obra en ellos, porque solamente es el cristiano que cuando él venga a Cristo, que Dios comienza una buena obra en él. Y solamente el creyente tiene una buena obra en él. Amén. O sea, cuando vinimos a Cristo, primeramente el Espíritu Santo nos lleva a la convicción de pecado. Nos lleva a convicción de pecado, quizás por medio de otro cristiano, una predicación o algo así. O sea, nos dice que cuando nosotros nos lleva a la convicción que tú eres un pecador, tú has pecado, tú has destituido de la gloria de Dios. Necesitas un Salvador porque tú eres un pecador. Amén. O sea, nos da esa convicción que nosotros decimos, sí, soy un pecador, soy un malvado. Necesito un Salvador que me salve porque he pecado. Amén. O sea, el Espíritu Santo nos lleva a esa convicción de pecado. Y después luego el Espíritu Santo nos capacita para entender el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es que Cristo vino y murió en la cruz y después de 3 días resucitó para nuestra salvación. Amén. O sea, nos capacita para entender el Evangelio. Nosotros somos pecadores, pero la buena nueva es que para todos nosotros hay una solución. Y eso es que Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. Amén. Nos capacita para entender el Evangelio. Y luego nos llevó a la fe en Cristo. Después nos da una convicción de que hemos pecado, nos capacita para entender el Evangelio y luego nos lleva a hacer un acto de fe personal en Cristo, para aceptar a Cristo para nuestra salvación. Y luego entonces, después de todo eso, entonces Dios comienza la buena obra en nosotros. Amén. Entonces comienza la buena obra. Y después de todo eso, podemos mirar qué ha hecho Dios en nuestra vida. ¿Qué ha hecho Dios ha habido un nuevo comienzo en nuestra vida? Amén. O sea, porque el nuevo nacimiento es absolutamente necesario para entrar en el cielo, pero también para que Dios comience la buena obra en nosotros. Porque Dios no puede comenzar una buena obra, una nueva obra en nosotros, hasta que nosotros la aceptamos en nuestra vida, la entregamos nuestra vida a Él. Entonces Él comienza la buena obra en nosotros. Amén. Pero no es hasta que nosotros nacemos de nuevo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Antes nomás éramos beneficiados de algunas bendiciones de Dios, pero no teníamos una obra especial de Dios en nosotros. Pero es hasta que entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, podemos disfrutar todas las bendiciones de Dios, y entonces Dios empieza una buena obra en cada uno de nosotros. Amén. Y eso es lo primero, que la buena obra de Dios en nosotros tuvo un comienzo. Amén. La segunda cosa es que la obra de Dios en cada uno de nosotros, pues es una buena obra. Vayamos para atrás para nuestro texto. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, cuando tengan de amén. Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. O sea, leemos la buena obra. Y esto es importante saber, porque muchas personas afuera piensan que
que tienen temor de que Dios obre en sus vidas. O sea, muchas personas afuera no quieren o tienen temor de que Dios obre en sus vidas. Pero la palabra dice que la obra de Dios es una buena obra. Entonces, ¿por qué andamos ahí temiendo de que Dios obre en nuestra vida si es una buena obra? Pero hay mucha gente que tienen temor de que, no quiero que Dios obre en mi vida. No quiero que Dios obre en mi vida. Pero la palabra de Dios dice que la obra de Dios es buena, no es mala, no es mediocre. Es una buena obra que Él hace en nuestras vidas. Amén. Pero hay muchas personas que tienen temor de que Dios obre en ellos. Quizás algunas razones son que temen que Él pueda avergonzarlos. Dicen, no, yo no quiero meterme en eso porque luego salgo avergonzado. Pero ¿qué decía Pablo en Romanos? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. O sea, Pablo no tenía temor de que Dios lo iba a avergonzar, obrando en su vida. Pero a veces hay mucha gente que tienen temor de que Dios los pueda avergonzar. Amén. También otras personas quizás temen que les pueda quitarles algo. Yo no me quiero meter en eso porque no quiero que Dios me quite esto y esto y esto o aquello. No, me gusta así todo lo que tengo y no quiero que Dios me lo quite. Amén. Amén. Esa es quizás otra razón porque mucha gente no quiere dejar que Dios obre en ellos. También otra razón quizás podría hacer, temen convertirse en fanáticos religiosos. Dicen, yo no me quiero meter en eso porque luego me hago una persona loca o algo así. O sea, hay muchas razones por qué la gente no quiere dejar que Dios obre en sus vidas. Porque le temen a que Dios obre en su vida o quizás nomás no quieren. Pero la palabra de Dios nos dice al contrario que la obra de Dios en nosotros es una buena obra que nos va a ayudar, que nos va a beneficiar. Amén. Pero hay mucha gente que rechazan que Dios obre en sus vidas. Amén. Pero la verdad es al contrario, es que Dios obra para nuestro bien. Él obra para nuestro bien, para nuestro beneficio. Por ejemplo, que es una obra de Dios que fue para nuestro bien. La salvación. La salvación es una buena obra de Dios, que era para nuestro bien. ¿Por qué? Porque la obra de salvación es que Dios mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, que viniera al mundo, viviera entre nosotros y luego muriera en la cruz derramando su sangre en el monte del Calvario. Y luego a los 3 días resucitar, que garantizó nuestra salvación. La salvación es una buena obra que Dios hizo, que era para nuestro bien, que era para nuestro beneficio. O sea, esta obra que Dios hizo, la obra de la salvación, o sea, es para el bien de toda la humanidad. O sea, cada persona es beneficiada de esta obra que Dios hizo, la obra de la salvación. Amén. Amén. También otro ejemplo es el discipulado. También es una buena obra. O sea, Cristo enseñó a sus discípulos a cómo poder discipular, cómo enseñar, cómo predicar a la demás gente. Amén. Ese también fue una buena obra de poder enseñar. Así vas a enseñar, así vas a predicar a los demás para que los demás sepan de mí. Los vas a discipular, los vas a instruir, los vas a enseñar para que luego ellos también puedan hacer lo mismo a otros. Y así muchos sean salvos, muchos conozcan de mí y todo eso. El discipulado. También el avivamiento personal es una buena obra cuando nosotros empezamos a buscar más a Dios, empezamos a estar más en la oración, venimos a la iglesia, empezamos pues a sentir un fuego por las cosas de Dios. Amén. Amén. Y esos son unos ejemplos de unas buenas obras que Dios obra para nuestro bien. Amén. Amén. Y también mirando eso, también Dios obra en nosotros por medio de 3 cosas. Dios obra en cada uno de nosotros, en cada cristiano, por medio de 3 cosas. La primera siendo la palabra de Dios, donde nos dice en Hebreos 4:12.
Hebreos 4:12, vayamos para allá. Dios obra en nosotros por medio de su palabra. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, cuando tengan, digan amén. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. O sea, dándonos a entender que Dios obra en nosotros por medio de su palabra, que nos enseña, nos instruye, nos edifica. Amén. Porque aquí en la palabra de Dios es el manual para el hombre, para cómo debe de vivir, qué debe de hacer y todo eso. Cómo conocer más de Dios, cómo vivir en felicidad, que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. O sea, también por medio de la palabra de Dios, Dios obra en cada uno de nosotros. También Él obra en nosotros por medio de su Espíritu, por su Espíritu Santo. Vamos a Juan 14. Rapidito, Juan 14, 15 al 18 y 26. Juan 14. Dios también obra en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Juan 14, 15 al 18 y 26, cuando tengan, digan amén. Dice así, Juan 14, 15 al 18 y 26 dice, 14 dice, el 15, si me améis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, y no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Y luego 26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, también Dios va a obrar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a revelar su palabra, nos va a dar revelación. Amén. O sea, cuando nosotros estemos leyendo la palabra de Dios y necesitamos entendimiento, entonces el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento, o sea, revelación para entender su palabra más, a un nivel más profundo. Amén. O sea, el Espíritu Santo Dios va a usar su palabra. Dios también va a usar a su Espíritu Santo para obrar en nosotros como cristianos. Amén. También la tercera es las circunstancias. Vayamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Canten, amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, dándonos a entender que las circunstancias, también Dios obra en nosotros por medio de las circunstancias que vienen a nuestras vidas. O sea, sean buenas o sean malas, nosotros nos podemos preguntar, bueno, me vino esta circunstancia. ¿Qué quiere que Dios aprenda yo de esta circunstancia? ¿Qué debo de aprender? Quizás debo de aprender a ser más paciente, o a ser más amoroso, o más generoso. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esta circunstancia que me ha sobrevenido? Amén. O sea, Dios nos obra en nosotros por medio de las circunstancias, sean buenas o sean malas. Es para nuestro bien, para nosotros aprender más, para que Dios obre en nosotros como creyentes. Amén. Y esas son las tres cosas, una de las tres cosas por medio de que Dios obra en nosotros como cristianos. Él obra en nosotros por su palabra,
Él también obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y también Él obra en nosotros por medio de las circunstancias que vienen a nuestra vida. Amén. O sea, Dios obra en nosotros de muchas maneras. Amén. Y su obra en nosotros es una buena obra. Amén. Es una buena obra. Pero a veces hay mucha gente que dice, no, yo no quiero que Dios obre en mí. ¿Pero por qué? Porque a veces temen, pero ellos deben de saber que la obra de Dios es una buena obra. Es una buena obra. Amén. Amén. Pero hay mucha gente que pues le dan miedo o no quieren que Dios obre en sus vidas. Pero no entienden que la obra de Dios no es una mala obra, sino es una buena obra. Amén. Amén. También lo tercero es que la obra de Dios es continua. Dios siempre está trabajando en cada uno de nosotros cada día. Amén. Vamos a Filipenses, para atrás a nuestro texto. Filipenses, para atrás a nuestro texto, cuando tengan día, amén. Amén. Filipenses 1:6. A ver, hallarlo. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí leemos. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. O sea, dándonos a entender que si Dios ha empezado, si Dios ha comenzado en usted la buena obra, entonces Dios no ha terminado con usted. No ha terminado con nosotros. Si Él comenzó la buena obra en nosotros, todavía no ha terminado. ¿Qué dice aquí Pablo? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, dando a entender hasta que Cristo venga. O sea, no nos ha terminado con nosotros todavía. O sea, porque la obra de Dios en nosotros es permanente. O sea, la meta de Dios es hacernos más semejante a Jesucristo. Hacernos más como Jesucristo. Amén. Nos dice eso. Romanos 8:28. Vayamos para allá, rapidito. Romanos 8:28 y 29. Leemos así rapidito. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el propósito entre muchos hermanos. Amén. O sea, una de las metas de Dios es hacernos más semejantes a Jesucristo. O sea, más como Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Bueno, si leemos su vida, miramos que Cristo fue misericordioso, amoroso, fue fiel, tuvo lealtad y todo eso. Y también una de las metas de Dios es hacernos más como Cristo. Hacer gente misericordioso, honestos, amorosos. Amén. Amén. Hacernos más como Cristo. Porque el diablo también tiene una meta. Hacernos más como Él o más como animales. Amén. Amén. O sea, Dios quiere que nosotros seamos más como Cristo. Amén. Misericordiosos, amorosos, fieles y todo eso. Por el diablo quiere que seamos más como un diablo, como un animal. Como por ejemplo, no sé si ustedes han visto una película que se llama Holocausto Canibal. Es una película viejita que hicieron, yo creo, en el 1980. Y pues es una película donde enseña, donde hay tres americanos que van al salvaje. Y ahí en el salvaje encuentran a un tribu de personas. Y pues tristemente, cuando estaba mirando esa película, o sea, esa tribu de personas eran como animales. O sea, por así decirlo, describirlo. O sea, eran como animales. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo.
no estaba Dios en medio de ellos. O sea, se comían los unos a los otros. Estaban sin ropa. Su cabello estaba todo largo. O sea, ¿por qué? Porque no tenían a Cristo. Amén. No sabían de Cristo. Y por eso, como no tenían a Cristo, pues ¿quién más estaba ahí para reemplazar a Cristo? El diablo. Y por eso, en vez de hacerse más como Cristo, misericordioso, honestos, amorosos, se hicieron más como un diablo, más como animales. ¿Por qué? Porque en vez de hacerse más como Cristo, no tenían a Cristo, no sabían de Cristo. Por ahí estaba el diablo, que hicieron más como diablo, animales. Por eso una de las metas de Dios es hacernos más semejantes a Jesucristo. ¿Cómo era Jesucristo? De igual manera como era Jesucristo en su carácter, también Dios quiere que nosotros seamos como Él. Amén. Amén. Por eso es por eso que Dios trabaja en nosotros cada día. O sea, cuando nosotros vinimos a Jesucristo, todavía teníamos modos de nuestra vieja vida. Amén. O sea, cuando uno acepta a Cristo, no hay una vara mágica que te quita todo, tus malos hábitos y todo eso. Todavía están tus malos hábitos ahí. Pero por eso es que cada día Dios va trabajando en cada uno de nosotros, siéndonos más como Jesucristo. Él trabaja en nosotros cada día, poco a poco. Él nos va haciendo. Si antes éramos muy enojones, bueno, entonces Dios nos hace menos enojones. Si antes hacíamos algo, robábamos, tomábamos y todo eso, poco a poco Dios nos ayuda a quitar eso de nuestra vida. Porque cada día Dios trabaja en nosotros. O sea, Dios no ha terminado de trabajar en cada uno de nosotros. Todavía Dios, desde el día que nosotros aceptamos a Cristo hasta este día que estamos ahorita, Dios ha estado trabajando en cada uno de nosotros la buena obra, transformándonos en una nueva criatura. Amén. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer? ¿O qué necesita hacer Dios en nosotros para llevar a cabo su propósito? Para hacernos más como Jesucristo. Quizás unas áreas de nuestra vida no hemos rendido a Cristo. Amén. Que necesitamos rendirlos a Cristo para que nosotros entonces seamos más semejantes a Cristo. Amén. Amén. O sea, ¿qué necesita hacer Dios en nosotros para llevar a cabo su propósito? De hacernos más como Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, que Él sigue trabajando en nosotros. Porque si no fuera por eso, entonces nosotros nos hiciéramos más como animales. Amén. Pero gracias a Dios que pudimos conocer de su palabra. Y por medio de su palabra, su Espíritu Santo, las circunstancias, nos ha transformado en una nueva criatura, haciendo más semejante a Él. Amén. A una persona amoroso, misericordioso, que ayuda, que es fiel y todo eso. Porque si nos hacemos más como el diablo, nos hacemos con animales. Pero gracias a Dios que Él trabaja en nosotros cada día transformándonos. Amén. Amén. Entonces, los quiero dejar con esto, es que la obra de Dios en nosotros siempre debemos de recordar que desde el día que nosotros aceptamos a Cristo, Dios comenzó la buena obra en nosotros. Y que esa obra que Él está obrando en nosotros es una buena obra. No es una mala obra, sino es una buena obra. Amén. Amén. Entonces, sabiendo eso, es importante que nosotros también como cristianos reconozcamos la obra de Dios en nosotros y cooperemos con Él. Amén. Amén. Respondiendo a la obra de Dios en nosotros, porque la obra de Dios en nosotros es una buena obra y Él todavía, desde el día que Él comenzó, ha estado trabajando en nosotros de ese día. Amén. Amén. Y esa obra es una buena obra. Dios los bendiga. Bueno, así es como dice Lío, ¿verdad? Es una buena obra.
¿Sí ven que es una buena obra? Amén. ¿Verdad? Entonces, no hay razón, ¿verdad? Como les decía hace rato, es una buena obra la de Dios. ¿Para qué nosotros queremos, como decía Cacho, de que si la gente sigue al diablo, la meta del diablo es que sean semejantes al diablo, ¿verdad? Que se hagan semejantes al diablo, más animales y peor que animales. Porque cuando el ser humano se hace como animal, el animal hace las cosas por instinto, ¿verdad? Pero el ser humano sabiendo las cosas y siéndose animal, imagínense. Entonces, ahí está bien claro, ¿verdad? Es una buena obra. Él nos ayuda, él quiere que, como dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, es una buena obra. La obra del Señor, dice la Biblia, no es en vano, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es una buena obra. El Dios nos está ayudando a hacer esta obra, porque esta obra no es de nosotros. La obra, ¿puede ser de quién es? De Dios, exactamente. Entonces, no necesitamos andar experimentando, yo quiero ser borracho para ver cómo termino. No, ya hay gente. Yo me quiero ir de la iglesia para ver cómo termino. No, ya hay gente. Yo voy a ser un ateo a ver cómo termino. No, ya hay ateos y que terminaron bien mal. Entonces ya están ahí. Así que nosotros no necesitamos experimentar nada. O unos dicen, no, yo quiero trabajar, ¿verdad? Que la mujer y el hombre trabajen, todos trabajen, porque solamente así. Allí ya hay ejemplos de los que trabajaron los dos y ahí está el desorden, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos testimonios que nos dicen. Es como en Job, cuando dice la muerte y el Hades y el diablo y todos ellos dijeron, yo he oído de la sabiduría, dice, pero en mí no está. La muerte dice, yo por ahí escuché de la sabiduría, pero en mí no está. Y el Abadón dice, yo también escuché de la sabiduría, pero en mí no está. Haz de cuenta que en todos ellos dijeron, en nosotros no hay nada. Haz de cuenta que son los mismos testimonios que dicen, con nosotros, a nuestro testimonio, no lo vas a hacer. Pero fíjate, la obra de Cristo es así. Ahí sí no le cerramos. Ahí sí está el triunfo, ahí sí está el logro. No el logro, el logro, el viejo ogro, no, el logro, ¿cómo se dice? Lograr. Pero casi se oye igual, pues. Pero ahí está la victoria. Entonces, aquí vamos por un buen camino. Por un buen camino, por el camino de la victoria. Estamos trabajando, estamos sirviendo al Señor, estamos leyendo la palabra de Dios. Acuérdate que este año estamos tratando de profundizar más en la palabra de Dios. Y la obra de Dios es buena. Es buena la obra de Dios. Así que hay que echarle ganas. Acuérdate, el diablo quiere hacer a la gente a su semejanza de él. Unos animales, unos brutos, gente y terminar yéndose al infierno por toda la eternidad. Pero Cristo quiere hacernos más semejantes a Él, más puros, más honestos, más valientes, que leamos más la palabra de Dios. Quiere ser nuestra semejanza y un día estar con Él, ¿verdad? Amén. Entonces, tanto el diablo quiere que sea nuestra semejanza, tanto Cristo quiere que sea nuestra semejanza. Así que uno sufrir por la eternidad, el otro gozar por toda la eternidad. ¿Se acuerdan lo que les dije el jueves? Vivamos, ¿cómo les dije? Vivamos confiados siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dio el Espíritu Santo allá atrás y acá adelante nos va a dar un cuerpo, ¿verdad? En la resurrección tenemos un cuerpo allá en el cielo ya listo para nosotros, un cuerpo allá, pero acá nos dio el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, por eso es que vivamos confiados siempre, porque tanto allá nos dio el Espíritu, ya lo tenemos, estamos sellados, tanto acá tenemos listo ya un cuerpo allá. Así que no te preocupes, échale ganas, trabaja en la obra del Señor, sabiendo siempre que entre tanto que estamos en este cuerpo, ausentes estamos de Dios. ¿Amén? Bueno, entonces ahí estuvo. Vamos entonces a orar, agarrar unos 2 minutitos para orar, para decirle al Señor que nos ayude en esta semana que viene, que Dios esté con nosotros, que Dios nos ayude, que nos ayude a hacer su obra y que el Señor añada familias
que añada personas. Y hay que orar por el hermano Daniel también. El lunes ya va a estar con nosotros porque andaba de viaje. Y oren por la salud, por mi salud, por todo lo que se puede hacer ustedes. Oren. Gracias, Señor, por dejarnos venir nuevamente aquí. Gracias, Señor, también por darnos salud. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Gracias por no tocarnos tu mano. Señor, te damos gracias por dejarnos llegar aquí a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos trabajar esta semana que pasó. Señor, también te pedimos que nos cuides en nuestro trabajo, que nos cuides nuestra salud, a todos y cada uno de los que estamos aquí. Señor, también te queremos por este lugar, queremos por los pastores de este lugar, queremos por la obra de Copala. Señor, cuida a las personas que están yendo a hablar palabra, a las que están yendo a decir tu palabra. Señor, también te pedimos por Daniel, que llegó también aquí, a su país, a visitar a su familia, cuida a su familia. Señor, también te pedimos por Javier, por Daniel. Señor, te pedimos también por los pastores. Gracias, Señor, por dejarnos en el lugar de ustedes, de oración. Señor, también te pedimos por las personas que están pasando por esta situación, que les dé fuerza y paciencia para que todos puedan salir ahí. Señor, así es tu voluntad. Pido que no salgamos de la misma manera que entramos aquí, Señor, que podamos salir. Gracias por todo, gracias Señor, por tu palabra, podamos transformar nuestras vidas para ser personas. Señor, también te pedimos por mis papás, mis hermanos. Pides palabra, trabajo, Nuestro descanso, nuestro pasar. está en tu palabra. Danos gracias, Padre. Gracias por nada. Gracias por cada pastor, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Bendícenos esta semana que viene. Danos gracias por los trabajos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante. Añade personas, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que llegaron, que vinieron. Llévanos en paz a las casas, Padre Celestial. Y bendícenos esta tarde, Señor. Pon en nuestro corazón que te busquemos y que te amemos, Padre Celestial, sabiendo que tú quieres hacernos a tu imagen, Padre, más amorosos, más bondadosos, con misericordia, Señor. Sabiendo que tú puedes hacer eso, porque la buena obra tú la empezaste y tú la perfeccionarás, Padre. Ayúdanos a estar contigo, para que tú nos ayudes a asemejarnos más a ti, Padre. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén. Amén. El pueblo de Dios dice ¿cómo? Amén. Amén. Vamos a orar entonces para irnos. Y ahora Chuy, para irnos. Gracias, Señor, que nos has permitido llegar aquí a este lugar para escuchar tu palabra. Señor, también te pedimos por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí. Señor, te damos gracias por este lugar. Te pedimos por los pastores, que los cuides, que les des salud, que cuides a su familia, a sus hijos. Señor, también te pedimos por mis papás, te pedimos por la obra de Copala. Señor, que cuides a todos los que están llegando allá a escuchar tu palabra, los que están yendo a hablar tu palabra. Señor, también te pedimos por las personas que están pasando por alguna situación, Señor, que les des fuerza y paciencia y que lo que tomen remedio o alguna pastilla, Señor, que les hagan bien a su cuerpo. Señor, si así es tu voluntad. Señor, nosotros todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El pueblo de Dios dice
Ven, vámonos.